Bien, ¿cómo están? Bienvenidos a un segmento más de Hablemos de Derecho. El día de hoy iniciamos con una entrevista muy importante. La voy a acompañar en este paso a paso como su conductora. Soy la doctora Jessie Tapia, especialista en Derecho Internacional, y hoy traigo como invitada a una docente muy especial, la doctora Kelly Vera. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a ti, Jessie, por la invitación. Muchísimas gracias, doctora. Doctora, usted es notaria, pero conversábamos, también es egresada de la Facultad de Derecho de UPAO. Primera promoción. Así es, Jessie. Consideramos a la UPAO como parte de nuestra experiencia personal, profesional. Consideramos a UPAO como nuestra segunda casa, nuestra alma mater, y nos une un sentimiento muy fuerte en relación a ella. Estoy muy agradecida por toda la formación que he obtenido y por todas las oportunidades que también la vida me ha dado a lo largo de mi carrera profesional. Muchísimas gracias, doctora. Efectivamente, son muchos los logros que usted tiene y hoy nos plantea un reto sobre una problemática interesante. Es justamente la problemática en la ejecución de las sentencias judiciales que ordenan el pago de sumas de dinero por parte del Estado. Estamos hablando en particular sobre materia o derivada de materia contencioso administrativa. ¿Es correcto, doctora? Es verdad, sí. Ahí tenemos una problemática que es bastante recurrente, Jessie, te comento. Lo que sucede es de que a nivel de la administración pública existe una deuda social muy grande con diversos sectores, especialmente con el sector de la educación, en donde, en función de aquellos beneficios laborales que el Estado ha venido otorgando al amparo de la ley del profesorado, se han generado diversos procesos, diversas demandas que terminan obviamente condenando a una suma de dinero a ser otorgada a favor del demandante. Esta circunstancia hace de que al momento de ejecutar las sentencias muchas veces no logremos la conclusión de la creencia en periodos razonables, o muchas veces estas deudas pues vayan creciendo y se tornen impagables. Claro, tendríamos dos factores. Por un lado, no estaría cumpliendo con la efectividad de la sentencia, porque entiendo que ahí efectivamente la parte ya le ha generado un derecho, esta suma de dinero, que no se está haciendo efectivo, y por otra parte tengo el Estado que está sumando deuda, que cada vez está sumando una deuda, que se torna impagable. Se torna impagable en razón tal vez a las deficiencias o a las limitaciones, diría yo, presupuestarias que tenemos, dictadas por las propias normas de presupuesto, especialmente por el artículo 70 del texto único ordenado de la ley 28411, ley del Sistema Nacional de Presupuesto. ¿Qué es lo que establece esta norma? Esta norma establece que se puede atender el pago de las sentencias judiciales con cargo del 3 al 5% del pie institucional. 3 al 5% del presupuesto inicial de la apertura de la entidad, con lo que en realidad no alcanza para poder satisfacer diversas obligaciones que tiene el Estado derivado de este tipo de sentencias. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se podría hacer? Sin embargo, te comento, con fecha 30 de marzo de este año se ha dictado el texto único ordenado que establece los criterios de priorización en el pago de las deudas de esta naturaleza, estableciendo criterios tales como, por ejemplo, atender primero las sentencias recaídas en aquellas personas que pueden estar siendo afectadas por algún tipo de enfermedad terminal, el primer criterio. El segundo criterio, por ejemplo, el criterio de edad, atender las acreencias en relación a aquellas personas mayores de 65 años. Pese a ello, para este año tengo entendido que se está atendiendo en un proporcional. Tengo entendido de que es aproximadamente 5.000 la media proporcional que se está dando, pero es un pago anual. Entonces, si hablamos de una creencia, por ejemplo, de 50.000 o 60.000 soles, 5.000 soles anuales no ve la satisfacción efectiva del derecho. Es una suma irrisoria, ¿no? Claro, parece una burla al derecho que yo ya he obtenido. Se espera que en la sentencia, efectivamente, yo he obtenido un beneficio que tiene que cubrir el Estado. Además, es el Estado, se entiende que sería el mejor pagador, o debería ser el mejor pagador. Así es. Y finalmente me veo perjudicada por este fraccionamiento que se hace eterno, y si estoy hablando de una persona mayor de 65 años, pues lamentablemente se corre el riesgo de que nunca cobre la deuda, de que nunca cobre ese beneficio que me fue otorgado. Por ello hablamos de deudas probablemente incobrables, ¿no? Y que de alguna u otra manera genera una problemática, no solamente
al ciudadano, sino también es una problemática al interior de la administración, porque obviamente la ley de presupuesto establece las pautas con las cuales yo debo de atender estos pagos. Ahora, sin embargo, pese a ello, nosotros nos preguntamos y decimos de qué manera o cómo poder generar mecanismos adicionales que nos permiten, buena cuenta, abordar esta problemática y, ¿por qué no?, a través de una solución un poco creativa, tal vez tratar de generar una dación en pago, no necesariamente a través de una programación económica que se pueda dar. Te explico cuál sería un poco la propuesta. Una propuesta ¿no? interesante, doctora. Una propuesta que está todavía en vías de repente de análisis, ¿no? Y en vías de ver en qué medida esto sí podría ser factible. Ejemplo, si bien es cierto, el Estado tiene la condición de deudor, ¿ok?, frente a una ejecución de sentencia, también el Estado, en ejercicio de su función de fomento, lleva adelante el establecimiento, es sumar, ¿verdad?, la obtención de la vivienda para aquellas personas que a la fecha todavía no gozan de ella. Entonces, ¿qué es lo que propongo? La celebración de un acuerdo de dación en pago, derivado de las sentencias judiciales que ordenan justamente el pago de sumas de dinero con la inclusión en los programas habitacionales del Estado. Obviamente que para lograr ese acuerdo tendríamos primero que tener la voluntad de ambas partes, que es el Estado y que es el acreedor, en este caso el sujeto demandante. Es una propuesta sumamente interesante, doctora. Sí, me parece muy interesante. Te explicaría. Debería dictarse en este contexto entonces una norma especial que regule este mecanismo de extinción total o parcial de las obligaciones a cargo del Estado. Vuelvo a decirlo, como un mecanismo adicional al que ya tenemos vigente en la actualidad. Para ello también necesitaríamos modificar lo relativo a los requisitos de acceso a este tipo de programas habitacionales, tales como, por ejemplo, uno de los requisitos básicos es de que las personas que acceden a este tipo de programas no deben de tener ningún tipo de propiedad. Entonces, podríamos, en buena cuenta, solo y únicamente para los casos en donde es el Estado el deudor, llamémosle así, en función de una sentencia judicial, exonerar este requisito y promover el acceso a un patrimonio que usted y yo sabemos en realidad nos va a generar mayores prerrogativas económicas a futuro, y es una inversión con un inmueble que no tendría pierde, ¿no? Para ello necesitaríamos adaptar el programa, o sea, generar cuáles son los elementos que nos permitan, en buena cuenta, darle la posibilidad al sector, especialmente educación, que es uno de los más golpeados en realidad que tenemos en el país, como para que puedan llevar adelante la inclusión en este tipo de programas. Doctor, es muy interesante su propuesta. Si usted contempla la dación, el requisito principal es una manifestación de voluntad de las partes. En primer lugar, bueno, del Estado va a estar de repente expreso en la modificación y adaptación de la norma. Ya tenemos la voluntad del Estado. Y de la parte, en el acceder al canje, digamos, la innovación de la deuda, ¿cierto? Una innovación claro. en ese contrato, entonces accedería, de repente, pues efectivamente a techo propio, se podría otorgar una vivienda, entendiendo que con la modificación, o sea, sin depender de ese requisito indispensable de que no tenga ya a su nombre un bien inmueble. Lo que le estoy otorgando es el cumplimiento, una innovación, pero el cumplimiento finalmente de estas sentencias, y ya no sería suma de dinero, sino de dar. Así es, así es. Entonces, de alguna u otra manera lograríamos, creo yo, darle la posibilidad al sector educación, fíjate, de acceder a este tipo de programas. Te comento, de rama magisterial, por ejemplo, ha llevado adelante tipos de programas de acceso a vivienda para el sector educación, pero lamentablemente a veces los requisitos de acceso a estos son elevados o las cuotas de pago son muy elevadas. Y nosotros como Estado tenemos una deuda con este sector, tenemos una sentencia que me obliga a cumplir con esta obligación y tengo a la vez otra forma de poder satisfacer el cumplimiento de la prestación. ¿Por qué no aceptar esa posibilidad de no dar la obligación de dar suma de dinero a una obligación de dar bien determinado? En este caso creo yo que podría hacerse el esfuerzo de contar con los mecanismos necesarios para la adaptación de las normas especiales
y que de alguna u otra manera también aquellas personas que ven de repente como una situación bastante improbable la conclusión exacta del importe total de deuda por parte del Estado, lo vean de manera más cerca y más real. Más Logramos palpable. mucho. Doctora, Así es, logramos bien. profundicemos en eso porque de repente no está quedando claro para aquellos que nos están viendo, que nos están oyendo. La problemática actual es que el Estado puede fraccionar los pagos en hasta 60 cuotas. Así es, hasta 5 años. Hasta en 5 años, hasta 60 cuotas. Lo que finalmente para la parte de repente es o una suma irrisoria o no es compensatorio, no es efectivo este pago, ¿cierto? Entonces, y lo que ocurre es que el Estado una y otra vez entra en deuda y finalmente no puede hacer frente a estos pagos. De allí que tengamos, usted, doctora, proponga esta opción creativa, como usted misma dice, innovadora, pero de manera en que puede ser palpable, ya que contamos con los mecanismos, contamos con los recursos, solo necesitaríamos adaptarnos a las circunstancias en un supuesto excepcional, pero que merece la pena efectivamente, porque tenemos un porcentaje de la población que requiere del cumplimiento de una sentencia que ya tiene a su favor. Doctor, usted nos comentaba que es el sector educación el más golpeado, digamos, pero hay otros sectores. Coméntenos un poco eso también, doctora, por favor. Claro, o sea, no es el único, ¿no? Recuerda de que el Estado es el mayor empleador. Entonces, el Estado muchas veces ha venido generando derechos, concediendo derechos, y a la vez, a través de normas posteriores, ha venido reduciendo directamente el pago de las mismas. Un ejemplo muy factible es, por ejemplo, el caso de los subsidios por luto y sepelio que siempre se han dado en función de la remuneración total permanente y que ya en N oportunidades el Tribunal Constitucional ha establecido que debe de ser en función de la remuneración íntegra, ¿verdad? Entonces, este tipo de circunstancias ha hecho que el propio Estado se haga el harakiri. O sea, ha generado una norma con un beneficio y después te digo con otra norma de menor jerarquía, hey, no te puedo pagar así por si acaso, ¿ah? No vas a obtener el beneficio en función de toda tu remuneración, sino de una partecita que es la básica. Y en función de la básica es que te voy a generar el derecho. Esto ha generado N procesos judiciales. No te imaginas la cantidad de procesos que a nivel de procuradurías, especialmente gobiernos regionales, resultan ser iniciados y resultan también con sentencia favorable en el 100% de los casos. Evidentemente. Y nos genera... Claro, nos genera toda una complicación al interior de la entidad y también yo como ciudadano que en algún momento pierdo la esperanza y digo, bueno, con esto muy rara vez, tal vez un milagro de Dios pueda hacer de que me paguen al 100%. No digo que no se paguen, o sea, se cancelan, pero sin la eficacia, claro, sin la eficacia, ¿no? Que debería de tener, obviamente, que requiere el cumplimiento de una sentencia, de un mandato judicial que adquiere la calidad de cosa ajustada, ¿no? Y que de alguna u otra manera también hace que yo como institución me vea limitada en el uso de recursos públicos. Tampoco puedo exceder las normas presupuestarias. Ahora, viene el otro tema, embargos. ¿Puedo embargar bienes del Estado? Correcto. O sea, ¿qué pasa cuando la parte no es el Estado? Finalmente recurre al Estado. Claro, entonces, en el caso del Estado tenemos de que hay bienes inembargables, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los bienes de uso público inembargables. Que se pueden embargar bienes que no son de uso público, sí, pero ni tú ni yo tenemos un registro en donde el Estado nos diga cuáles son sus bienes que no resultan ser de uso público. Entonces, ¿qué bienes tengo que embargar? Embargo una cuenta. Tengo que saber el número de la cuenta para poder embargarlo. ¿Y dónde lo encuentro? ¿Hay un registro público por parte del Estado en donde se vive esto? No. Entonces, la satisfacción de la sentencia resulta ser bastante complicada en este contexto. Tanto así que muchos ciudadanos, bueno, pues esperan simplemente la posibilidad de habilitación presupuestaria, cuando creo que sí pueden trabajarse otras posibilidades, no digo que sea la única, pero pueden haber otras posibilidades, más aún si el Estado es uno. Si bien es cierto, hay sectores, ¿no? Hay sectores del Estado, sin embargo, todos los sectores tienen una finalidad común, la satisfacción del interés público. Y el cumplimiento de una obligación es parte de una obligación del Estado, es parte de la deuda social que tenemos con este tipo de sectores. No solo educación, también salud, que tienen prácticamente la misma problemática y que de alguna u otra manera se han visto afectados
afectado a lo largo de todos estos años con el cumplimiento de la sentencia. Claro, doctora, y estamos hablando en pasado, porque ya hay una deuda que mantiene el Estado, Claro. pero en la situación actual sabemos que la deuda va a aumentar. Aumenta De todos los repente años. se torna para el Estado todavía más impagable. Así Porque es. sabemos así que es. buena parte de nuestro PIB está destinado ahora mismo a enfrentar las consecuencias del COVID-19. La pandemia evidentemente ha supuesto una disposición de recursos, entonces quizás incluso la única vía posible a día de hoy de que se haga efectivo este cobro, este derecho que tienen las partes, sea la propuesta que usted nos está dando, ¿no? Por lo menos es una alternativa, no creo yo, no pecaría de, imagínate, de exceso al decir algo así, pero creo yo de que podría darnos una luz en el camino, tal vez de una forma muy chiquita. Como usted dice, ¿por qué no otra alternativa, no? Claro, Pero de repente efectivamente es posible que para algunos ciudadanos de repente sí encuentran factible el pago en cuotas, pero claro. efectivamente algunos que no, algunos Claro, que no, y sobre además, todo aquellos que se encuentran en este estándar de prioridad, que para ellos está la así norma es. también. Así es, y entonces podemos darle al ciudadano la posibilidad de elegir, ¿no? Si de alguna u otra forma ve satisfecha su obligación con la dación en pago de un inmueble a través de los programas habitacionales, o en todo caso, continuamos también sin perjuicio de llevar adelante el tema de los pagos en efectivo, llamémosle, mediante los criterios de priorización que ya el Estado ha establecido, ¿no? O sea, Yo entiendo que hay dos reclamos. Por un lado, debemos hacer efectiva esta norma sobre priorización. Y por así otro es. lado, démosle al Estado y evidentemente, por tanto, al ciudadano, la opción, la alternativa de que exista esta dación a través de una manifestación de voluntad expresa de las partes para que pueda existir este cambio. Si no va a hacerse un pago en efectivo de manera fraccionada que puede resultar irrisorio, entonces tratemos de beneficiar con otros programas sociales que ya existen y podrían beneficiar en este caso a la población, pero como usted comenta, estamos hablando del sector de educación que ha sido muy golpeado y también salud que evidentemente merece que nosotros prioricemos sobre ellos por el rol tan importante que tienen a la fecha. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un tema interesantísimo. No, a ti, muchas gracias por la invitación. Está lleno de recomendaciones y nos despierta un poco sobre una realidad que quizás no comentamos siempre, pero finalmente es importante recordar que el Estado pues tiene un rol no solo económico, financiero o de gestión, sino que evidentemente hay una responsabilidad social de por medio que en este caso se traduce en este cumplimiento de sentencias como reparación que ordenan el pago de sumas de dinero, aparte de la población también, que evidentemente encontramos esta realidad en Trujillo, en La Libertad y alrededor del Estado en general. Muchísimas gracias, doctora. No, muchas gracias a ti, Jessy, de verdad. Muchas gracias, me encantó conversar contigo. Gracias, doctora. Hasta la próxima. Cuídate, nos vemos. Bye.